En las oscuras grutas de Lascaux, iluminadas solo por el tenue resplandor de antorchas primitivas, hace 17.000 años, un humano levantó su mano impregnada de pigmentos y plasmó la primera expresión de lo que podríamos llamar pensamiento religioso. No era una simple representación de caza, era un portal hacia lo invisible, un intento de comunicarse con fuerzas más allá de lo tangible. Esta necesidad de explicar lo inexplicable, de buscar significado en el caos aparente del cosmos, de encontrar orden en la imprevisibilidad de la naturaleza, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Hoy emprenderemos un viaje fascinante a través de los milenios para descubrir cómo evolucionó el pensamiento religioso desde las primitivas tablas de arcilla mesopotámicas hasta los sofisticados testamentos que moldearon las grandes religiones monoteístas. No es solo un recorrido a través de dioses y templos, sino una exploración profunda de cómo el ser humano ha transformado su comprensión del universo y su lugar en él. ¿Cómo pasamos de venerar piedras y montañas a concebir deidades antropomórficas con complejas jerarquías? ¿Qué impulsó la transición del politeísmo exuberante al monoteísmo austero? ¿Por qué culturas separadas por océanos y milenios desarrollaron conceptos religiosos sorprendentemente similares? En las próximas horas desentrañaremos estos misterios siguiendo el hilo conductor de los textos sagrados, esos documentos perdurables que nos permiten asomarnos a las mentes de quienes nos precedieron en la gran búsqueda de lo trascendente. Prepárate para descubrir cómo una marca en arcilla húmeda se transformó en el vehículo del pensamiento más elevado, cómo las palabras se convirtieron en divinas y los textos en testamentos del espíritu humano en su incansable búsqueda de respuestas. Para comprender la evolución del pensamiento religioso, debemos situarnos primero en el teatro de operaciones donde este drama milenario se desarrolló. Nuestra historia comienza hace aproximadamente 5.300 años, alrededor del 3.300 a.C., en la fértil tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, la denominada Mesopotamia, la tierra entre ríos. Esta región, correspondiente al actual Irak y partes de Siria e Irán, no fue elegida al azar por los primeros grandes constructores de civilización. Las crecidas regulares de estos poderosos ríos depositaban limo rico en nutrientes que garantizaba cosechas abundantes en un entorno por lo demás hostil. Al sur de Mesopotamia, otro río, el Nilo, permitió el surgimiento de una de las civilizaciones más longevas de la historia, el antiguo Egipto. Durante más de 3.000 años, desde el 3100 a.C. hasta la conquista romana en el 30 a.C., los egipcios desarrollaron un sistema religioso de extraordinaria complejidad que evolucionaría desde un animismo primitivo hasta experimentos con el monoteísmo, siglos antes de que esta idea cuajara en otras partes del mundo. Hacia el este, en el subcontinente indio, a orillas del río Indo, florecía alrededor del 2600 a.C. otra civilización urbana que sentaría las bases de lo que luego se convertiría en una de las tradiciones religiosas más antiguas aún practicadas: el hinduismo. Los sellos de Mohenjo-Daro y Harappa muestran ya figuras en postura de meditación que sugieren prácticas espirituales refinadas. Al norte del Mediterráneo, en las montañosas penínsulas de Grecia e Italia, surgirían a partir del 2000 a.C. civilizaciones cuyas creencias religiosas, plasmadas primero en tradiciones orales y luego en sofisticados textos literarios, influirían profundamente en el pensamiento occidental. Y en una pequeña franja de tierra entre Egipto y Mesopotamia, una serie de tribus nómadas comenzaría, hacia el 1800 a.C., un experimento religioso revolucionario que culminaría, 1000 años después, en el primer monoteísmo organizado de la historia, el judaísmo, que sentaría las bases para el cristianismo y posteriormente el islam. Este contexto geográfico diverso pero interconectado por rutas comerciales permitió un intercambio constante de ideas religiosas. Las inundaciones anuales del Nilo y el Éufrates, los ciclos lunares y solares observables en todas estas regiones y la contemplación del cielo estrellado desde las llanuras mesopotámicas o los desiertos egipcios generaron sistemas de creencias que, aunque diferentes en sus manifestaciones específicas,
comparten patrones sorprendentemente similares. El marco temporal de nuestro estudio abarca desde las primeras tablillas cuneiformes sumerias del 3200 a.C. hasta la consolidación de los grandes textos religiosos monoteístas como el Tanaj hebreo, completado alrededor del siglo II a.C., y el Nuevo Testamento cristiano, finalizado aproximadamente en el siglo II después de Cristo. Durante estos 3.500 años de evolución religiosa documentada, veremos cómo los conceptos de lo divino, la humanidad y su relación experimentaron transformaciones radicales. El amanecer del pensamiento religioso se pierde en la prehistoria. Sin embargo, los entierros rituales del Paleolítico, hace más de 100.000 años, ya sugieren una conciencia sobre la muerte y posiblemente una creencia en alguna forma de existencia posterior. Las estatuillas de la Venus paleolíticas, con sus exageradas características femeninas, apuntan a un culto primitivo a la fertilidad, fundamental para sociedades cazadoras-recolectoras, cuya supervivencia dependía de la abundancia de presas y frutos silvestres. La verdadera revolución religiosa llegaría con el Neolítico, hace unos 12.000 años, cuando el ser humano se hizo sedentario. El control sobre la agricultura generó un cambio profundo en la cosmovisión. Ya no se trataba solo de apaciguar a los espíritus de los animales cazados o agradecer la recolección fortuita, sino de garantizar ciclos agrícolas previsibles. Las primeras formas de religión organizada nacieron probablemente en este contexto, como atestigua el impresionante complejo de Göbekli Tepe en la actual Turquía, construido hacia el 9500 a.C., milenios antes que las pirámides egipcias. Pero es en Mesopotamia, alrededor del 3500 a.C., donde encontramos las primeras evidencias escritas de pensamiento religioso sistemático. Los sumerios, creadores de la primera escritura cuneiforme, no la desarrollaron para preservar poesía o narraciones épicas, sino para algo mucho más prosaico, registrar transacciones comerciales y administrativas. Sin embargo, pronto esta herramienta contable se transformaría en el vehículo de transmisión de ideas religiosas complejas. La tablilla de Kish, datada aproximadamente en el 3200 a.C., contiene los primeros pictogramas que evolucionarían hacia el cuneiforme. En estas primitivas marcas sobre arcilla húmeda se encuentra el germen de una revolución. Por primera vez, el pensamiento humano podía ser preservado más allá de la memoria individual. Podía viajar en el espacio y el tiempo. Para el 2700 a.C., los sumerios ya plasmaban en arcilla elaborados himnos a sus deidades principales. An, el dios del cielo; Enlil, el dios del aire; Enki, el dios de las aguas; e Inanna, la diosa del amor y la guerra. La lista real sumeria, compuesta alrededor del 2100 a.C., narra cómo la realeza descendió del cielo después del diluvio universal, estableciendo una conexión directa entre el poder político y el mandato divino que sería recurrente en múltiples civilizaciones. En Egipto, las primeras inscripciones religiosas datan del período predinástico tardío, 3200 a.C., pero es en la quinta dinastía, 2400 a.C., cuando aparecen los textos de las pirámides, el corpus religioso más antiguo del mundo. Estas inscripciones en las cámaras funerarias reales detallaban el viaje del faraón difunto hacia la otra vida, su juicio ante Osiris y su eventual resurrección astral junto a Ra, el dios Sol. En el subcontinente indio, la tradición védica comenzó a formarse alrededor del 1500 a.C. Inicialmente transmitida de forma oral con extraordinaria precisión a través de complejos sistemas mnemotécnicos, el Rigveda, el más antiguo de los textos védicos, contiene 1028 himnos dirigidos a diversas deidades, especialmente Indra, el dios guerrero, y Agni, el dios del fuego sacrificial. Es revelador que estos primeros sistemas religiosos documentados comparten ciertos elementos fundamentales: la creación del mundo a partir del caos primordial, la importancia de los ciclos naturales, un panteón jerárquico con deidades especializadas y la creencia en que los ritos correctamente ejecutados
podían influir en el favor divino. Esta convergencia sugiere que, más allá de los préstamos culturales, existen estructuras profundas en la psique humana que tienden a manifestarse de manera similar cuando se enfrentan a los misterios fundamentales de la existencia. Estructura social y política. Los custodios de lo sagrado. A medida que las creencias religiosas se hacían más complejas, surgió una clase especializada de intermediarios entre los humanos y los dioses. En Sumeria, los sacerdotes, conocidos como Sangha, controlaban no solo el acceso a lo divino, sino también enormes extensiones de tierra y recursos económicos. El zigurat, esa imponente construcción escalonada que dominaba cada ciudad mesopotámica, no era simplemente un templo. Era el centro administrativo, económico y político de la sociedad. El templo sumerio funcionaba como una institución total, empleando a miles de personas, desde los sumos sacerdotes y sacerdotisas hasta los escribas, músicos, panaderos, cerveceros, tejedores y agricultores que trabajaban las tierras del dios. Esta estructura económico-religiosa se reflejaba fielmente en los textos cuneiformes. La tablilla de Urukagina, del 2350 a.C., documenta cómo este gobernante de Lagash intentó limitar los abusos de los sacerdotes, quienes cobraban tasas exorbitantes por servicios funerarios y rituales. Este documento constituye probablemente la primera evidencia escrita de reforma social motivada por principios éticos. En Egipto, el faraón ocupaba una posición única. No era un intermediario con los dioses, sino un dios viviente. El Estado egipcio se organizaba en torno a esta teología real. Los textos de las pirámides afirman que el rey no ha partido muerto, ha partido vivo, estableciendo la base doctrinal para la preservación del cuerpo mediante la momificación y la construcción de monumentales tumbas. El clero egipcio, particularmente el de Amón en Tebas durante el Imperio Nuevo, 1550 a.C., 1070 a.C., llegó a acumular tanto poder que rivalizaba con el propio faraón, controlando hasta un tercio de las tierras cultivables de Egipto. Este inmenso poder sacerdotal motivaría uno de los experimentos religiosos más fascinantes de la antigüedad. En el año 1353 a.C., el faraón Amenhotep IV cambió su nombre a Ajenatón, el que sirve a Atón, e inició una revolución religiosa. Abolió el culto a los dioses tradicionales, cerró sus templos y promovió la adoración exclusiva de Atón, representado como el disco solar. El himno a Atón, posiblemente compuesto por el propio Ajenatón, representa la primera expresión de un cuasi monoteísmo en la historia documentada. En él, Atón es presentado como creador y sustentador universal. Tú creaste la tierra según tu deseo, para los hombres, el ganado y todas las bestias. Esta revolución religiosa se truncó con la muerte del faraón, pero quedó como testamento de uno de los primeros intentos de simplificar el complejo panteón politeísta. Al este, en la India védica, la sociedad se estructuraba según el sistema de varnas o castas codificado religiosamente en el Purusha Sukta, himno del hombre cósmico del Rig Veda. Según este texto, las 4 castas principales surgieron de diferentes partes del cuerpo de Purusha cuando fue sacrificado. Los brahmanes, sacerdotes, de su boca; los kshatriyas, guerreros, de sus brazos; los vaishyas, comerciantes y agricultores, de sus muslos; y los shudras, sirvientes, de sus pies. Esta estratificación social sancionada religiosamente resultó tan poderosa que persiste, aunque modificada, hasta nuestros días. Los brahmanes indios, como custodios de los Vedas y únicos conocedores de los rituales correctos, ocupaban la cúspide social. A diferencia de sus contrapartes mesopotámicas y egipcias, no estaban organizados en templos centralizados, sino que funcionaban como especialistas rituales independientes al servicio de familias acomodadas. Esta descentralización institucional facilitaría posteriormente la extraordinaria diversidad del hinduismo. En este contexto de poder sacerdotal centralizado, emergerían casi simultáneamente en diferentes culturas durante lo que el filósofo Karl Jaspers llamó la Era Axial, 800-200 a.C.,
movimientos reformistas que cuestionarían la autoridad ritual establecida. Zaratustra en Persia, el Buda en India, Confucio en China, los profetas hebreos en el Levante y los filósofos griegos iniciarían revoluciones espirituales e intelectuales que transformarían profundamente el paisaje religioso de la antigüedad, alejándose de los rituales mecánicos hacia una espiritualidad más ética y personal. Economía y subsistencia. El sustento de lo divino. Las grandes estructuras religiosas de la antigüedad no existían en un vacío espiritual. Estaban profundamente imbricadas con los sistemas económicos y productivos de sus sociedades. La religión y la economía mantuvieron una relación simbiótica que podemos rastrear con precisión en los textos religiosos antiguos. En Mesopotamia, alrededor del 3000 a.C., los templos funcionaban como las primeras instituciones bancarias de la historia. Tablillas cuneiformes encontradas en el Templo Rojo de Uruk documentan préstamos de grano a agricultores, con intereses que oscilaban entre el 20% y el 33%. El Código de Hammurabi, 1754 a.C., aunque no es estrictamente un texto religioso, comienza y termina invocando a deidades, legitimando así su autoridad. Este código dedica 37 de sus 282 leyes a regular el comercio y los préstamos, y específicamente aborda la situación de los naditu, mujeres consagradas al templo que frecuentemente actuaban como prestamistas e inversoras. Los textos religiosos mesopotámicos revelan una economía sacralizada. El Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación, compuesta alrededor del 1100 a.C., narra cómo el dios Marduk crea a los humanos específicamente para liberar a los dioses de la necesidad de trabajar. El texto establece una justificación cósmica para el sistema tributario. Los humanos trabajan la tierra y ofrecen sacrificios para mantener satisfechos a los dioses, quienes a cambio garantizan orden y prosperidad. En Egipto, el papiro Harris I, del 1153 a.C., detalla las donaciones del faraón Ramsés III a los templos. Más de 100.000 personas, 1 millón de cabezas de ganado y 1,5 millones de sacos de grano, ilustrando la escala monumental de la economía templaria. Los templos egipcios no eran solamente centros de culto, sino complejos económicos autosostenibles, con talleres, graneros, viñedos y rebaños. El Libro de los Muertos, compilado durante el Imperio Nuevo, 1550 a.C., 1070 a.C., contiene fórmulas para que el difunto pueda proclamar su inocencia en el tribunal de Osiris, incluyendo afirmaciones como «No he disminuido las ofrendas en los templos y no he robado comida», evidenciando cómo la moral económica estaba integrada en las creencias sobre el destino del alma. En la India védica, el concepto de yajna, sacrificio ritual, constituía el eje de la relación económico-religiosa. El Yajurveda, compilado alrededor del 1000 a.C., contiene detalladas instrucciones sobre cómo realizar sacrificios, desde simples ofrendas diarias hasta elaborados rituales reales como el Ashvamedha, sacrificio del caballo, que podía durar 1 año y requería enormes recursos. Los textos prescriben exactamente qué porciones de los animales sacrificados corresponden a cada clase de sacerdotes, estableciendo un sistema redistributivo sancionado religiosamente. A medida que las sociedades se hacían más complejas, surgieron cuestionamientos a estos sistemas. En la India, los Upanishads, 800-400 a.C., representan un giro revolucionario. El conocimiento de Brahman no se obtiene mediante sacrificios ni descendencia ni riquezas, sino mediante renunciación, declara el Mundaka Upanishad, desafiando abiertamente la economía sacrificial védica. Este cuestionamiento de la religión institucionalizada encontró paralelos en Israel. El profeta Amós en el siglo VIII a.C. proclamaba: «Aborrezco vuestras fiestas y no me complazco en vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no las aceptaré, pero que fluya el derecho como agua y la justicia como un torrente inagotable». Esta crítica profética a la religiosidad ritualista vacía de contenido ético
prepararía el terreno para transformaciones radicales en el pensamiento religioso, desmarcándolo progresivamente de los ciclos económicos agrarios que habían dominado las primeras expresiones religiosas. La desmaterialización progresiva de lo divino, desde deidades que requieren alimento físico hasta conceptos más abstractos, puede trazarse en la evolución de los textos religiosos, reflejando también transformaciones económicas fundamentales, del tributo a deidades hambrientas a la obligación moral hacia un Dios de justicia. Cultura y vida cotidiana. Lo sagrado en lo mundano. La religión en la antigüedad no era un compartimento estanco de la vida, reservado para momentos especiales o lugares específicos. Lo sagrado y lo profano se entrelazaban inextricablemente en el tejido de la vida cotidiana, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el amanecer hasta el atardecer. Los textos religiosos nos ofrecen vislumbres fascinantes de esta integración. En Mesopotamia, el día comenzaba y terminaba con plegarias al sol, Shamash. Una tablilla neo-asiria del siglo VII a.C. contiene una oración matutina. Shamash, cuando te elevas, la oscuridad huye, las sombras se disipan. El malhechor, el enemigo, el opresor, el ladrón, el saqueador, el que planea el mal en el templo, todos huyen ante tu rostro. La vida diaria estaba regulada por numerosos presagios y augurios. El Enuma Anu Enlil, compilado durante el segundo milenio antes de Cristo, contiene aproximadamente 7.000 presagios astrológicos que determinaban desde decisiones políticas hasta actividades tan mundanas como cuándo sembrar o viajar. Para el mesopotamio común, su religión estaba poblada de innumerables espíritus y demonios que podían causar enfermedades y desgracias. Las tablillas de la serie Utuku Lemnutu, demonios malvados, contienen encantamientos contra estos seres. Uno particularmente conmovedor implora: ya sea que seas un fantasma que nadie cuida, ya sea que seas un fantasma sin ofrendas funerarias, ya sea un fantasma sin hijo que le vierta libaciones de agua, ya sea un fantasma cuyo nombre nadie invoca, vuelve a tu lugar. Este texto revela tanto el terror hacia los espíritus insatisfechos como la importancia del culto a los antepasados. En Egipto, los amuletos protectores eran omnipresentes. El escarabajo, representando a Khepri, la manifestación matutina de Ra, era particularmente popular. El libro de los muertos incluye fórmulas para transformar objetos cotidianos en poderosos talismanes. En el capítulo 30b se instruye: «Oh corazón mío, no testifiques contra mí», palabras que debían inscribirse en un escarabajo de piedra verde y colocarse sobre el pecho del difunto. Pero incluso en vida, los egipcios llevaban constantemente amuletos protectores, como el ojo de Horus o el nudo de Isis. Las creencias religiosas influían profundamente en la medicina. Un papiro médico egipcio combina tratamientos herbolarios prácticos con encantamientos contra los demonios causantes de enfermedades. En uno se instruye a aplicar una cataplasma mientras se recita: «Retrocede, enemigo, adversario de Horus. Eres tú quien susurra en sus orejas y pone veneno en sus miembros». En la India védica, el Atharva Veda, 1000 a.C., contiene conjuros para todo propósito imaginable, desde curar enfermedades y atraer amantes hasta maldecir enemigos. El texto prescribe rituales para las transiciones vitales, los samskaras o sacramentos, desde la concepción hasta la cremación. El Grihasutras detalla estos rituales domésticos, como el que se realizaba cuando un niño perdía sus dientes de leche. Debía enterrar el diente mientras recitaba: «Diente, vete al sol y regresa como oro». Esta fusión de lo mágico y lo religioso era característica de la vida cotidiana. Los textos jurídico-religiosos como el Código de Hammurabi o los Dharmasutras indios revelan cómo la religión sancionaba normas sociales, incluidas estrictas reglas matrimoniales. Las leyes de Manu, compiladas entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, declaran que el marido debe ser constantemente adorado como un dios por una esposa fiel, institucionalizando la subordinación femenina con justificación religiosa. La comida también estaba sacralizada.
En la India, la clasificación de alimentos en puros e impuros condicionaba la dieta cotidiana. El concepto de prasad, comida ofrecida primero a la deidad y luego consumida como bendición, sigue siendo central en el hinduismo. En Israel, el libro del Levítico establecía meticulosas reglas dietéticas que separaban al pueblo judío de sus vecinos. Estas restricciones alimentarias no eran meras supersticiones, sino marcadores de identidad cultural y religiosa. Incluso el humor tenía dimensión religiosa. Una tablilla sumeria del 1800 a.C. contiene lo que podría ser el chiste más antiguo del mundo. Un perro entró a un templo y dijo: «Soy un perro que entiende el significado de la vida». El sacerdote respondió: «Si entendieras el significado de la vida, no habrías entrado en el templo sin permiso». Esta broma, posiblemente utilizada por estudiantes de escuelas de escribas, muestra que incluso lo sagrado podía ser objeto de humor. Esta impregnación de lo cotidiano por lo religioso contrastaría fuertemente con la posterior compartimentalización de la religión en las sociedades secularizadas modernas, evidenciando una transformación fundamental en la experiencia humana de lo sagrado. Religión y cosmovisión. Del cielo poblado al Dios único. La evolución del pensamiento religioso puede trazarse como un arco que va desde las primeras expresiones animistas hasta las sofisticadas teologías monoteístas, pasando por elaborados sistemas politeístas. Este desarrollo no fue lineal ni inevitable, sino que siguió patrones complejos de diversificación, sincretismo, especialización y, en algunos casos, simplificación radical. Los textos religiosos más antiguos revelan un universo animado, donde cada elemento natural posee espíritu o intencionalidad. Una tablilla sumeria del 2600 a.C. describe cómo el agua conoce al sediento y el grano entiende al hambriento. Este animismo primordial fue evolucionando hacia la personificación de fuerzas naturales como deidades distintivas con personalidades elaboradas. El Enuma Elish babilónico narra la creación del cosmos como resultado de conflictos entre dioses primordiales. Tiamat, el océano primordial femenino, y Apsu, las aguas dulces masculinas, generan descendencia divina que eventualmente los destrona. Marduk, campeón de los dioses jóvenes, derrota a Tiamat y de su cuerpo crea el cielo y la tierra. Este mito cosmogónico refleja una visión donde el orden cósmico emerge del caos primordial mediante la violencia divina, justificando así el orden político terrenal. En Egipto, la cosmogonía variaba según los centros religiosos. En Heliópolis, el demiurgo Atum emergía del Nun, océano primordial, y creaba a los dioses mediante masturbación o expectoración. En Memphis, era Ptah quien creaba mediante el pensamiento y la palabra. Estas diversas tradiciones coexistían sin aparente contradicción, evidenciando un característico sincretismo egipcio. Los textos de los sarcófagos del Imperio Medio, 2100–1650 a.C., muestran esta fusión. Soy Atum cuando estaba solo en Nun, soy Ra en sus apariciones. Soy el grande que se creó a sí mismo. La conciencia egipcia de la muerte se plasmaba en textos funerarios que evolucionaron desde los textos de las pirámides, exclusivos de la realeza, hasta el más democrático Libro de los Muertos, disponible para cualquiera que pudiera costearlo. El famoso Juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, verdad, justicia, introdujo un elemento ético crucial. El destino en el más allá dependía no solo de rituales correctamente ejecutados, sino también de la conducta moral en vida. En la India védica temprana, los himnos del Rigveda celebraban principalmente deidades naturales como Indra, tormenta, Agni, fuego, y Surya, sol. Pero ya en los Upanishads, 800–400 a.C., encontramos una profunda transformación hacia el concepto de Brahman, la realidad última más allá de las deidades particulares. El Chandogya Upanishad declara: en el principio solo existía el ser, Sat, uno sin segundo. Él pensó: que yo sea muchos, que yo nazca.
estableciendo una visión monista que reconcilia la multiplicidad aparente con una unidad subyacente. Este mismo movimiento hacia la abstracción y unificación ocurrió en diversas tradiciones. En Grecia, los filósofos presocráticos cuestionaron la mitología homérica proponiendo principios unificadores, Arche, como el agua, Tales, el apeirón o ilimitado, Anaximandro, o el fuego, Heráclito. Genófanes criticó explícitamente el antropomorfismo religioso. Si los bueyes, caballos o leones tuvieran manos y pudieran dibujar, los caballos dibujarían dioses como caballos y los bueyes como bueyes. La revolución monoteísta más completa ocurrió en Israel. El proceso fue gradual. Los primeros textos bíblicos muestran a Yahvé como Dios tribal compitiendo con otras deidades. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23, implica la existencia de otros dioses, aunque subordinados. Es después del exilio babilónico, 586-538 a.C., cuando el monoteísmo exclusivo se consolida en pasajes como Isaías 45:5. Yo soy Yahvé, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Este desarrollo hacia el monoteísmo representa una abstracción y universalización de lo divino. El Dios de los profetas hebreos trasciende las limitaciones étnicas y geográficas para convertirse en Señor de toda la creación. El Salmo 139 expresa esta omnipresencia. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Las transformaciones en la concepción de lo divino reflejan también cambios sociales profundos. El paso de deidades específicas vinculadas a lugares concretos hacia divinidades universales corresponde al surgimiento de imperios multiétnicos y contactos interculturales más amplios. La evolución desde dioses que exigen principalmente sacrificios materiales hacia deidades que demandan rectitud ética refleja la complejización de las estructuras sociales y la necesidad de cohesión moral más allá del clan. Esta evolución de la cosmovisión religiosa culminaría en las grandes tradiciones monoteístas que, surgidas en este período antiguo, continúan moldeando el pensamiento religioso contemporáneo. Arte, arquitectura y ciencia. La materialización de lo invisible. Dar forma tangible a lo intangible ha sido uno de los mayores desafíos para las civilizaciones antiguas. La representación de lo divino y la construcción de espacios sagrados constituyeron esfuerzos monumentales para materializar lo invisible, estableciendo un diálogo entre lo humano y lo sobrenatural que podemos rastrear a través de los textos religiosos y sus manifestaciones materiales. En Mesopotamia, la arquitectura religiosa alcanzó su expresión más característica en el zigurat, torre escalonada cuya forma evocaba una montaña cósmica que conectaba cielo y tierra. El Etemenanki, el zigurat de Babilonia dedicado a Marduk, con sus 7 niveles representando los planetas conocidos, medía 91 metros de lado y otros tantos de altura. Una tablilla cuneiforme del rey Nabopolassar, 626-605 a.C., describe su reconstrucción. Por orden de Marduk, mi señor, levanté su cabeza hacia el cielo y con ladrillo cocido y lapislázuli brillante completé su trabajo. Esta estructura colosal inspiró probablemente el relato bíblico de la Torre de Babel. El templo mesopotámico no era un espacio para la congregación de fieles, sino la casa literal de la deidad, cuya estatua ocupaba el Sancta Sanctorum. El poema de Erra, del siglo VIII a.C., describe cómo el dios Marduk debe temporalmente abandonar su estatua para que sea renovada, período durante el cual el caos amenaza con retornar. Este texto evidencia la creencia de que la imagen no solo representaba a la deidad, sino que era un receptáculo real de su presencia. En Egipto, la evolución artística religiosa puede rastrearse desde las representaciones hieráticas y rígidas del Imperio Antiguo hasta el breve pero revolucionario período de Amarna, cuando Ajenatón promovió un estilo naturalista sin precedentes. El himno a Atón
describe un Dios que crea millones de formas de ti mismo, reflejado artísticamente en las representaciones del disco solar con rayos terminados en manos que ofrecen el ANK, símbolo de vida, a la familia real. Esta innovación iconográfica no sobreviviría al reinado de su impulsor. El templo egipcio, a diferencia del zigurat mesopotámico, era una estructura horizontal que recreaba simbólicamente el proceso cosmogónico. Su eje principal representaba el recorrido del Sol desde su nacimiento en el este hasta su muerte en el oeste. El santuario interior, progresivamente más oscuro y restringido, simbolizaba la colina primordial que emergió del océano primigenio. El papiro Harris describe el templo de Medinet Habu como con muros fuertes como las montañas de cobre, alcanzando el cielo. La ciencia antigua estaba inseparablemente ligada a la religión. Los conocimientos astronómicos mesopotámicos, asombrosamente precisos, servían principalmente para determinar momentos propicios para rituales y presagiar eventos. El Muldot Apin, compilado alrededor del 1000 a.C., cataloga sistemáticamente constelaciones y fenómenos astronómicos, permitiendo predicciones de eclipses y movimientos planetarios con fines astrológicos religiosos. La matemática también tenía dimensión sagrada. Una tablilla de la dinastía casita, 1600-1155 a.C., contiene la primera aproximación conocida del número pi, 3,125, utilizada para cálculos en la construcción de templos. Los egipcios desarrollaron geometría práctica para restablecer linderos tras las inundaciones del Nilo, pero también para garantizar las proporciones correctas en templos. El papiro Rind contiene problemas matemáticos con aplicaciones arquitectónicas sagradas. La medicina, aunque basada en observación empírica, estaba saturada de elementos religiosos. El papiro Edwin Smith, 1600 a.C., contiene 48 casos médicos tratados racionalmente, pero concluye con conjuros contra enfermedades entendidas como posesiones demoníacas. En Mesopotamia, la serie de tablillas Diagnostic Handbook distinguía entre enfermedades tratables mediante hierbas y aquellas que requerían exorcismos por estar causadas por deidades ofendidas o demonios. Los textos religiosos influían directamente en la estética. En la India, los Shilpa Shastras, tratados sobre artes y artesanías, prescribían proporciones exactas para representaciones divinas. La altura de la figura debe ser 10 veces la longitud del rostro, estipulaban para imágenes de Vishnu. Estas reglas canónicas garantizaban la eficacia ritual de las imágenes. La revolución religiosa hebrea implicó también una revolución artística por vía de negación. La prohibición mosaica de imágenes divinas, Éxodo 24:6, generó una tradición anicónica que influiría posteriormente en el cristianismo primitivo y el Islam. Este rechazo a representar lo divino contrastaba radicalmente con las culturas circundantes y condujo a una espiritualidad más abstracta, donde la palabra escrita adquirió preeminencia absoluta sobre la imagen. El Templo de Jerusalén, cuyas dimensiones y ornamentos están minuciosamente descritos en Primero de Reyes 6:7, representaba un compromiso entre la necesidad de un lugar tangible para el culto y la naturaleza no representable de Yahvé. A diferencia de los templos vecinos, no contenía imagen divina. El Santo de los Santos albergaba únicamente el Arca de la Alianza, receptáculo de las tablas de la ley. Esta ausencia de imagen se volvería definitoria para el monoteísmo. La relación entre texto sagrado y arte cambiaría radicalmente con el surgimiento del cristianismo. Los evangelios, al narrar la encarnación divina, y el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, legitimarían eventualmente la representación de la divinidad en forma humana, generando una de las tradiciones iconográficas más ricas de la historia, aunque no sin intensas controversias teológicas como la crisis iconoclasta bizantina del siglo VIII. Así, los textos religiosos no solo documentan, sino que activamente configuraron las expresiones materiales de lo sagrado, desde imponentes templos hasta delicadas miniaturas,
desde complejos cálculos astronómicos hasta sistemas médicos, integrando estética, técnica y espiritualidad en un todo coherente que buscaba manifestar lo divino en el mundo humano. Conflictos y relaciones exteriores. Dioses en guerra y paz. Los textos religiosos antiguos no solo registraban la relación vertical entre humanos y dioses, sino también las complejas interacciones horizontales entre diferentes pueblos y sus deidades. Las guerras terrenales tenían su reflejo en el plano cósmico, y los conflictos teológicos a menudo enmascaraban luchas por hegemonía política y cultural. En Mesopotamia, cada ciudad-estado tenía su deidad patrona, y las victorias militares se interpretaban como triunfos divinos. La estela de los buitres del 2450 a.C. conmemora la victoria de Lagash sobre Umma, describiendo cómo el dios Ningirsu arrojó su gran red sobre los enemigos y amontonó sus cadáveres en la llanura. Cuando Babilonia ascendió como potencia regional bajo Hammurabi, 1792-1750 a.C., su dios Marduk fue elevado en el panteón, modificándose el Enuma Elish para otorgarle protagonismo sobre deidades anteriormente superiores como Enlil. Esta práctica de reescribir mitos para reflejar nuevas realidades políticas fue común. Cuando los asirios dominaron Babilonia en el siglo VII a.C., promovieron a su dios Asur, simplemente reemplazando el nombre de Marduk en copias del Enuma Elish. Una tablilla del reinado de Sennacherib, 705-681 a.C., justifica la destrucción de Babilonia como castigo divino por ofensas rituales. Porque no temieron a los grandes dioses, demolí esa ciudad y sus templos y la cubrí con agua. En Egipto, las relaciones diplomáticas se expresaban en términos teológicos. El tratado de paz entre Ramsés II y el rey hitita Hattusili III, 1259 a.C., el documento diplomático más antiguo conservado íntegramente, invoca a 1000 dioses y diosas de la tierra de Egipto y 1000 dioses y diosas de la tierra de Hatti como testigos y garantes. Las cartas de Amarna, 1360-1332 a.C., revelan cómo los reyes del Próximo Oriente se dirigían entre sí como hermanos, estableciendo equivalencias entre sus respectivas deidades para facilitar relaciones diplomáticas. La conquista podía resultar en sincretismo religioso o imposición cultural. Cuando los casitas gobernaron Babilonia, 1595-1155 a.C., adoptaron las deidades locales sumero-acadias, abandonando sus propios dioses. En contraste, el rey asirio Asurbanipal, 668-627 a.C., se jactaba en sus anales de haber llevado los dioses de Elam cautivos, instalando cultos asirios en territorios conquistados. El monoteísmo hebreo emergió en este contexto de competencia religiosa internacional. El Deuteronomio, siglo VII a.C., articula una postura radical contra el sincretismo. No harás tratado con ellos ni con sus dioses, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis sus ídolos. Deuteronomio 7:2-5. Esta exclusividad religiosa constituiría tanto una estrategia de supervivencia cultural como una fuente de conflicto con potencias imperiales. Los textos proféticos hebreos interpretaban eventos geopolíticos como manifestaciones del juicio divino. Isaías describe a Asiria como la vara de mi ira, el bastón de mi furor. Isaías 10:5, viendo en este imperio un instrumento de Yahvé para castigar a Israel, aunque igualmente destinado a ser destruido por su arrogancia. Esta visión providencialista de la historia internacional reaparecería en el cristianismo y el islam. Las guerras religiosas podían ocurrir también dentro de una misma cultura. En Egipto, tras la muerte de Ajenatón, sus sucesores emprendieron una sistemática persecución de su memoria, damnatio memoriae, borrando su nombre de monumentos y restaurando los cultos tradicionales. La estela de la restauración de Tutankamón declara: «Él expulsó el mal y restauró lo que había sido arruinado. Las imágenes de los dioses que habían sido derribadas, las restauró, cada una en su santuario».
En la India, los textos védicos evidencian conflictos entre arios y poblaciones nativas, presentados como luchas entre devas, dioses, y asuras, antidioses. El Rigveda celebra a Indra como destructor de fortificaciones, posiblemente reflejando conquistas históricas. Posteriormente, textos como el Mahabharata, compilado entre 400 a.C. y 400 después de Cristo, narran complejas guerras dinásticas con dimensión cósmica, donde dioses como Krishna intervienen directamente en asuntos humanos. El surgimiento del budismo en la India del siglo VI a.C. representó una revolución pacífica pero profunda contra el sistema sacrificial brahmánico. El Buda, según los textos Pali, predicaba la compasión universal y rechazaba tanto los sacrificios animales como el sistema de castas. No por nacimiento se es brahmán, sino por acciones, declara el Dhammapada, cuestionando la legitimidad hereditaria del poder sacerdotal. En Grecia, las guerras médicas, 492-449 a.C., estimularon una autoidentificación helénica en oposición al bárbaro persa. Heródoto interpretó el conflicto como una lucha entre libertad griega y despotismo oriental, con claras dimensiones religiosas. Los griegos veneraban dioses antropomórficos, mientras los persas adoraban elementos naturales, práctica que Heródoto consideraba primitiva. Estas interacciones religiosas no siempre fueron hostiles. El helenismo post-alejandrino, 323-31 a.C., generó fascinantes sincretismos, como el culto a Serapis, deidad diseñada por Ptolomeo Primbí para unificar a griegos y egipcios bajo una divinidad aceptable para ambas culturas. Plutarco afirmaría posteriormente que no existen dioses diferentes para diferentes pueblos, sino que, al igual que el sol, la luna, el cielo y la tierra son comunes a todos, aunque sean llamados con diferentes nombres por diferentes pueblos. Esta visión universalista anticiparía el sincretismo religioso del Imperio Romano tardío y prepararía el terreno para religiones con pretensiones universales como el cristianismo y, posteriormente, el Islam, que transformarían radicalmente el panorama religioso del mundo antiguo. Declive y legado. De las tablas a los testamentos. El ocaso de las antiguas tradiciones religiosas y la preservación selectiva de sus elementos en nuevos sistemas de creencias constituye uno de los capítulos más fascinantes en la historia de la espiritualidad humana. Los textos sagrados, que comenzaron como marcas en arcilla húmeda, culminarían en elaborados códices designados como testamentos, reflejando una transformación radical en la concepción de lo divino y su relación con la humanidad. El majestuoso sistema religioso mesopotámico, tras más de 3 milenios de evolución ininterrumpida, comenzó su declive con la conquista persa de Babilonia en el 539 a.C. Aunque Ciro el Grande se presentó como elegido de Marduk en el famoso cilindro de Ciro, la influencia del zoroastrismo persa, con su dualismo ético y su énfasis en una única deidad suprema, Ahura Mazda, erosionaría gradualmente el politeísmo tradicional. La conquista de Alejandro Magno en el 331 a.C. y la subsiguiente helenización aceleraron este proceso. Una tablilla cuneiforme del 93 a.C., bajo dominio parto, registra la última observación astronómica conocida en escritura cuneiforme, marcando el final de la tradición escrita más antigua del mundo. Sin embargo, elementos mesopotámicos sobrevivieron, transmutados, en otras tradiciones. El Talmud babilónico, compilado entre los siglos III y V después de Cristo, contiene demonología claramente influenciada por creencias mesopotámicas. La astrología babilónica, con su sofisticado sistema de predicciones basadas en movimientos celestiales, fue adoptada por griegos y romanos, llegando hasta la Europa medieval. La epopeya de Gilgamesh, con su relato del diluvio, encontraría eco en el Génesis hebreo y, a través de él, en las tradiciones abrahámicas. En Egipto, la conquista persa, 525 a.C., y posteriormente la tolemaica, 332 a.C.,
iniciaron un largo proceso de transformación religiosa. Los Ptolomeos promovieron cultos sincréticos como el de Serapis, fusión de Osiris y Apis con elementos helenísticos. El templo de Isis en Philae, significativamente, continuó funcionando hasta el 550 después de Cristo, 6 siglos después de la conquista romana y más de un siglo después del edicto de Teodosio que prohibía los cultos paganos. Un grafito en este templo, dejado por el sacerdote Smet en el 394 después de Cristo, constituye la última inscripción jeroglífica datada, clausurando una tradición escrita de más de 3000 años. La tradición hermética, desarrollada en Alejandría durante los primeros siglos de la era cristiana, preservó elementos de la sabiduría egipcia en forma helenizada. El Corpus Hermeticum, atribuido al mítico Hermes Trismegisto, identificado con el dios egipcio Tot, influyó en el neoplatonismo, la gnosis cristiana y siglos después en el Renacimiento europeo. La imagen de Isis amamantando a Horus encontraría continuidad iconográfica en las representaciones cristianas de la Virgen con el niño. En el subcontinente indio, la tradición védica experimentó también profundas transformaciones. Entre el 800 y el 200 a.C., los Upanishads reinterpretaron radicalmente los rituales sacrificiales, interiorizándolos y espiritualizándolos. El sacrificio físico se transmutó en disciplina yógica. La multiplicidad divina se reconcilió con la unidad de Brahman. El ritual externo cedió importancia a la realización interior. El Bhagavad Gita, compilado alrededor del siglo I a.C., sintetizaría estas corrientes proclamando: «Los que me adoran con devoción, ellos están en mí y yo estoy en ellos». El budismo y el jainismo, surgidos en el siglo VI a.C., representaron desafíos fundamentales al brahmanismo, rechazando tanto la autoridad de los Vedas como el sistema sacrificial y de castas. Sin embargo, tras siglos de competencia y adaptación mutua, el hinduismo emergente absorbería elementos de estas tradiciones heterodoxas. El Buda sería eventualmente incorporado como avatar de Vishnu en algunos textos puránicos, ilustrando la extraordinaria capacidad sincrética del hinduismo. En Grecia y Roma, los cultos cívicos tradicionales enfrentaron desafíos desde diferentes frentes. Los filósofos desde Genófanes en el siglo VI a.C. hasta Epicuro en el siglo III a.C. cuestionaron la moralidad y racionalidad de los mitos tradicionales. Simultáneamente, los cultos mistéricos como los de Eleusis, Dioniso y posteriormente Mitra ofrecían experiencias religiosas más personales e intensas que los rituales cívicos formales. El neoplatonismo del siglo III después de Cristo, especialmente con Plotino, reinterpretaría los mitos como alegorías de verdades metafísicas, intentando reconciliar religión tradicional y filosofía. La tradición religiosa hebrea experimentó transformaciones igualmente profundas. El exilio babilónico, 586-538 a.C., catalizó la transición desde una religión centrada en el templo y el sacrificio hacia una basada en textos y su interpretación. La sinagoga y el estudio de la Torá reemplazaron parcialmente al templo y al sacrificio como instituciones centrales. Tras la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo, esta transformación se completaría con el judaísmo rabínico codificado en la Mishnah, siglo II después de Cristo, y posteriormente en el Talmud. El cristianismo emergió en este complejo panorama religioso del siglo I después de Cristo, incorporando elementos judíos, helenísticos y orientales en una síntesis revolucionaria. La confesión de Pedro, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Mateo 16:16, fusionaba el mesianismo judío con categorías helenísticas de filiación divina. Pablo de Tarso universalizaría este mensaje declarando: «Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Gálatas 3:28. El Nuevo Testamento, completado alrededor del siglo II después de Cristo, representa la culminación de un largo proceso de evolución religiosa, incorporando la herencia hebrea como testamento antiguo y reinterpretándola a la luz de la figura de Jesús.
Este corpus textual establecería una nueva concepción de la relación entre humanidad y divinidad, basada no en sacrificios rituales o cumplimiento legal, sino en una relación personal mediada por la figura del Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Los antiguos sistemas religiosos no desaparecieron completamente, sino que se transmutaron con sus elementos reinterpretados y absorbidos por las tradiciones emergentes. El politeísmo no fue simplemente reemplazado por el monoteísmo. Más bien, las múltiples manifestaciones divinas fueron reinterpretadas como ángeles, santos o aspectos del único Dios. Los templos paganos fueron frecuentemente convertidos en iglesias y festivales estacionales reinterpretados en clave cristiana. El emperador Juliano, 331-363 después de Cristo, en su breve intento de restaurar los cultos tradicionales, reconoció que el cristianismo había triunfado parcialmente por haber adoptado lo mejor de la filosofía griega y la filantropía judía. Su fracaso evidenció que el futuro religioso no estaba en la restauración de formas antiguas, sino en síntesis creativas que respondieran a nuevas realidades sociales y espirituales. El legado de este proceso evolutivo continúa vivo. Los textos religiosos antiguos siguen siendo estudiados y venerados, no como fósiles de creencias extintas, sino como fuentes de sabiduría perenne. Las grandes preguntas que motivaron las primeras inscripciones en tablas de arcilla sobre la naturaleza de lo divino, el sentido del sufrimiento, el destino tras la muerte, la base de la moralidad, continúan resonando en los debates contemporáneos, demostrando que la búsqueda espiritual que inspiró las primeras expresiones religiosas escritas sigue siendo una dimensión fundamental de la experiencia humana. Conclusión y reflexión. La palabra eterna. Al final de nuestro recorrido por milenios de evolución del pensamiento religioso, desde las primitivas tablillas cuneiformes hasta los elaborados testamentos que fundamentaron las grandes religiones monoteístas, emerge una verdad sorprendente. El hilo conductor que conecta todas estas expresiones es la palabra, la capacidad humana de dar forma lingüística a sus intuiciones sobre lo trascendente. La invención de la escritura, ese momento decisivo en el que el pensamiento humano pudo por primera vez trascender los límites del tiempo y el espacio, no fue motivada inicialmente por aspiraciones literarias o filosóficas, sino por necesidades prosaicas de contabilidad. Sin embargo, esa tecnología transformadora pronto se convertiría en el vehículo para las expresiones más elevadas del espíritu humano. Desde las marcas en arcilla húmeda para registrar ofrendas templarias hasta los sofisticados manuscritos donde se plasmaría la palabra de Dios, el medio escrito ha sido el campo de batalla y laboratorio donde el pensamiento religioso ha evolucionado. Este desarrollo no siguió una trayectoria simple desde el primitivo politeísmo hacia el avanzado monoteísmo, como propusieron algunos estudiosos decimonónicos. Nuestra exploración ha revelado un proceso mucho más complejo y multidireccional. Hemos visto cómo el enoteísmo, la adoración preferencial de una deidad sin negar la existencia de otras, surgió en múltiples tradiciones, desde el culto a Marduk en Babilonia hasta la veneración de Amón-Ra en Egipto. Hemos observado experimentos monoteístas como el de Ajenatón, que no prosperaron en su momento histórico, pero sembrarían semillas de ideas revolucionarias. La evolución religiosa ha operado no por sustitución completa, sino por integración selectiva. El hinduismo de los Upanishads no descartó los Vedas anteriores, sino que los reinterpretó esotéricamente. El cristianismo no rechazó las escrituras hebreas, sino que las designó como Antiguo Testamento, releyéndolas a través del prisma cristológico. El Islam incorporaría elementos tanto judíos como cristianos en su visión unitaria. Esta continuidad dentro del cambio revela algo fundamental sobre la naturaleza del pensamiento religioso: su capacidad para reinventarse manteniendo conexión con sus raíces. Una transformación crucial que hemos trazado es el paso desde religiones predominantemente rituales, centradas en la correcta ejecución de sacrificios y ceremonias, hacia tradiciones que enfatizan la ética personal y la fe interior. El profeta hebreo Miqueas, siglo VIII a.C., expresó esta transición con claridad meridiana. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé
y me postraré ante el Dios Altísimo. ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué requiere Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esta interiorización de la religión alcanzaría su máxima expresión en los textos místicos de diversas tradiciones. Las Upanishads indias proclamando Tat Tvam Asi, tú eres eso. Los profetas hebreos anunciando una nueva alianza escrita en los corazones. Los evangelios afirmando que el reino de Dios está dentro de vosotros. O los neoplatónicos buscando la unión del alma con lo uno. Esta convergencia sugiere una dirección evolutiva hacia una religiosidad más personal y ética, aunque las expresiones rituales y comunitarias nunca desaparecieron completamente. También hemos observado cómo los textos religiosos han oscilado entre exclusivismo y universalismo. Por un lado, encontramos tradiciones que definen rígidamente a los elegidos versus los otros. Por otro, visiones que reconocen múltiples caminos hacia la verdad trascendente. Este péndulo entre particularismo y universalismo continúa oscilando en el pensamiento religioso contemporáneo. La historia de los textos religiosos es también una historia de democratización. Los textos de las pirámides, exclusivos para faraones, evolucionaron hacia el ampliamente disponible Libro de los Muertos. Los Vedas, originalmente monopolizados por brahmanes, fueron desafiados por tradiciones como el budismo que predicaban accesibilidad universal. La Biblia, inicialmente en lenguas sagradas comprendidas por élites educadas, sería eventualmente traducida a lenguas vernáculas, empoderando a comunidades de lectores cada vez más amplias para interpretar los textos por sí mismas. ¿Qué nos enseña este vasto panorama sobre nuestra propia experiencia religiosa contemporánea? Quizás lo más importante sea reconocer que las religiones no son entidades estáticas, sino organismos vivos que evolucionan en diálogo con sus contextos históricos. Las aparentes contradicciones en los textos sagrados reflejan frecuentemente diferentes estratos de esta evolución, preservados como fósiles en el registro textual. Comprender que las grandes tradiciones religiosas surgieron como respuestas a necesidades humanas específicas en contextos históricos concretos no disminuye su validez, sino que ilumina su genio adaptativo. Al igual que las escrituras antiguas reinterpretaron tradiciones anteriores para hablar a nuevas realidades, cada generación relee sus textos sagrados encontrando significados relevantes para sus circunstancias. En un mundo donde los fundamentalismos de diversas tradiciones proponen lecturas literalistas y ahistóricas de textos antiguos, este conocimiento de la evolución religiosa ofrece una perspectiva más matizada. Los textos sagrados no cayeron del cielo en su forma final. Son el producto de largas tradiciones de reflexión humana sobre lo divino, depuradas a través de generaciones. Finalmente, esta historia revela la extraordinaria tenacidad del impulso religioso humano. A pesar de revoluciones tecnológicas, transformaciones sociales y catástrofes históricas, la búsqueda de significado trascendente ha persistido, adaptándose y reinventándose. Desde las primitivas marcas en arcilla hasta los elaborados manuscritos iluminados, desde las tabletas sumerias hasta las pantallas digitales, donde muchos leen hoy sus textos sagrados, la palabra ha sido el vehículo privilegiado de esta búsqueda. Como escribió el filósofo Martin Buber, toda revelación es llamada y misión. Los textos religiosos no solo conservan creencias pasadas, nos interpelan activamente, invitándonos a continuar el diálogo milenario sobre lo trascendente. En este sentido, la evolución del pensamiento religioso que hemos trazado no es simplemente historia antigua. Es un proceso vivo del que somos participantes, herederos de una conversación que comenzó cuando los primeros humanos marcaron tablas de arcilla intentando capturar con signos tangibles sus intuiciones sobre lo invisible. Mientras avanzamos en nuestra exploración del pensamiento religioso antiguo, debemos prestar atención no solo al contenido de los textos sagrados, sino también a las sofisticadas técnicas literarias que emplearon sus autores para transmitir lo inefable. El lenguaje religioso no es meramente descriptivo,
Es evocativo, performativo y transformador. En las llanuras mesopotámicas, bajo cielos nocturnos de asombrosa claridad, los sacerdotes astrónomos no se limitaban a registrar movimientos celestes. El Muldot Apin Comma compilado hacia el 1000 a.C., con sus precisas observaciones astronómicas, revela una poesía matemática que trasciende la mera utilidad predictiva. Cuando la estrella del pastor se eleva junto al escorpión y Venus brilla como fuego en el horizonte occidental, describe una tablilla: el rey debe ofrecer agua pura a Shamash. Esta fusión de observación científica y prescripción ritual demuestra una mentalidad para la cual los patrones celestes y terrestres estaban íntimamente conectados. Los textos religiosos sumerios ya empleaban técnicas literarias sofisticadas. El descenso de Inanna al inframundo, compuesto hacia el 2000 a.C., utiliza repeticiones paralelísticas con variaciones sutiles para crear tensión dramática. 7 veces la diosa pasa por una puerta del inframundo y 7 veces se describe cómo le es arrebatada una prenda o adorno, simbolizando su progresiva pérdida de poder divino. Este recurso literario refuerza la idea teológica del inframundo como reino de despojamiento y reducción. En Egipto, el libro de los muertos utilizaba la primera persona para dar voz al difunto, creando un poderoso efecto inmersivo. Soy puro, soy puro, soy puro. He lavado mi rostro en el lago que purifica los rostros de los dioses cuando aparecen en el horizonte oriental del cielo. Esta técnica literaria no era meramente estética, tenía función ritual. Al recitar estas palabras, el difunto se identificaba mágicamente con Osiris, transformándose ontológicamente. La palabra no solo describía la realidad, la creaba. Los himnos védicos desarrollaron estructuras métricas complejas para facilitar su memorización y transmisión oral precisa durante siglos. La métrica Gayatri, con sus 24 sílabas distribuidas en 3 versos, se consideraba particularmente sagrada. El sonido mismo era venerado como poder creador primordial. El Rigveda celebra a Vak, la diosa de la palabra. Con el sacrificio, los sabios siguen la huella de Vak y la encuentran dentro de los rishis videntes. Esta concepción de la palabra sagrada como realidad preexistente que los sabios descubren más que inventan sería fundamental en la comprensión hindú de los textos revelados como Shruti, lo escuchado. Los profetas hebreos empleaban paralelismos antitéticos, metáforas agrícolas y matrimoniales y acciones simbólicas para transmitir sus mensajes. Isaías caminó 3 años desnudo y descalzo como señal contra Egipto y Etiopía. Jeremías rompió una vasija de alfarero ante el pueblo para simbolizar cómo Yahvé quebrantaría a Judá. Estas acciones performativas extendían el texto más allá de la palabra escrita, creando experiencias sensoriales completas que reforzaban el mensaje profético. Los salmos hebreos desarrollaron estructuras poéticas que entrelazaban forma y significado. El Salmo 119, el más extenso del canon, está organizado como un acróstico alfabético. Cada una de sus 22 estrofas comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo, simbolizando la totalidad y perfección de la revelación divina que abarca de la A a la Zetz. Los Upanishads indios empleaban diálogos dramáticos como vehículos de enseñanza metafísica. En el Chandogya Upanishad, un padre instruye a su hijo. Trae un fruto de ese árbol Nyagroda. Ábrelo. ¿Qué ves? Nada, señor. Esa esencia sutil que no percibes, de ella, en verdad, surge este gran árbol. Cree, querido, que eso que es la esencia sutil, eso es el ser de todo lo que existe, eso es lo real, eso eres tú. Tat Tvam Asi. Esta progresión dialéctica desde lo tangible hacia lo intangible caracteriza el método upanishádico para comunicar verdades trascendentes. La Bhagavad Gita, inserta en el vasto Mahabharata, emplea el marco narrativo de una conversación en campo de batalla para exponer complejas enseñanzas metafísicas. Krishna, revelándose como avatar de la divinidad suprema, declara: «Cuando la justicia declina y la injusticia prevalece, yo me manifiesto. Para proteger a los buenos,
destruir a los malvados y restablecer la justicia, nazco en cada era. Este concepto de avatar, descenso divino periódico, construye una visión cíclica de la historia cósmica donde lo divino interviene recurrentemente para reequilibrar fuerzas en conflicto. El método alegórico florecería especialmente en la literatura apocalíptica judía del período helenístico. El libro de Daniel presenta visiones de bestias híbridas para representar imperios, empleando un simbolismo comprensible para iniciados pero opaco para autoridades potencialmente hostiles. Este lenguaje codificado permitía la crítica política velada y sostenía la esperanza de liberación en tiempos de opresión. Los evangelios cristianos emplearían parábolas como método didáctico privilegiado, siguiendo la práctica de Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, enseñaba, empleando analogías del mundo cotidiano para comunicar realidades espirituales. Esta técnica retórica hacía accesibles conceptos complejos a audiencias diversas, permitiendo múltiples niveles de comprensión según la capacidad del oyente. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte ejemplifican una inversión valorativa radical mediante paradojas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este tipo de declaración, que contradice expectativas convencionales, sacude al oyente y lo abre a una nueva perspectiva sobre la realidad, cumpliendo la función transformativa característica de muchos textos sagrados. El Evangelio de Juan comienza con un prólogo que reinterpreta el concepto griego de logos, razón universal, principio ordenador cósmico, en clave cristológica. En el principio era el verbo, logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta fusión de categorías filosóficas helenísticas con la tradición hebrea del dabar yachi buibudiweachi, palabra de Dios, ilustra cómo los textos religiosos sintetizaban creativamente diversas corrientes culturales. Las epístolas paulinas despliegan una argumentación retórica sofisticada que combina categorías rabínicas y helenísticas. Pablo construye complejas analogías, como la comparación entre la comunidad cristiana y un cuerpo con diversos miembros, cada uno con funciones distintas pero igualmente necesarias. Su uso de la diatribe, diálogo con un oponente ficticio y otras técnicas argumentativas griegas muestra la adaptación de métodos retóricos contemporáneos para expresar nuevas intuiciones teológicas. Desde las simples oraciones imperativas de los textos rituales sumerios hasta las elaboradas construcciones teológicas de las epístolas paulinas, la sofisticación literaria de los textos religiosos aumentó progresivamente, desarrollando herramientas lingüísticas cada vez más refinadas para expresar conceptos espirituales cada vez más abstractos. Este desarrollo estilístico no fue meramente ornamental, sino funcional. Permitió la transmisión de ideas religiosas complejas a través del tiempo y el espacio, facilitando tanto la preservación como la evolución del pensamiento religioso. Voces que resuenan a través del tiempo. Entre los personajes que revolucionaron el pensamiento religioso antiguo, destaca Zaratustra, Zoroastro, el profeta persa que vivió aproximadamente entre 1500 y 1000 a.C. Sus enseñanzas, preservadas en los himnos conocidos como gatas, introdujeron un dualismo ético radical, el conflicto entre Ahura Mazda, el señor sabio, y Angra Mainyu, el espíritu destructivo. Zaratustra proclamó: al principio existían dos espíritus gemelos, conocidos como el bueno y el malo en pensamiento, palabra y acción. Cuando estos dos espíritus se encontraron, crearon primero la vida y la no vida, y determinaron cómo será al final la existencia, la peor para los malvados, la mejor para el justo. Esta visión dualista, que situaba el conflicto cósmico en términos éticos más que naturales o tribales, influiría profundamente en el judaísmo post-exílico, el cristianismo y el islam. La escatología zoroastriana, con su juicio final, resurrección de los muertos y renovación cósmica, anticipó elementos centrales de las religiones abrahámicas posteriores. La figura de Zaratustra, transformada por la distancia temporal en un sabio semimítico,
inspiró a Nietzsche casi 3 milenios después para articular su visión del superhombre en Así habló Zaratustra, demostrando la perdurable influencia cultural de este revolucionario religioso. En Egipto, el faraón Ajenatón, 1353-1336 a.C., emprendió la revolución religiosa más radical de la historia egipcia, abandonando el tradicional panteón para promover el culto exclusivo de Atón, representado como disco solar. El himno a Atón, posiblemente compuesto por el propio Ajenatón, expresa una visión universalista revolucionaria. Tus rayos abrazan las tierras hasta el límite de todo lo que has creado. Aunque estés lejos, tus rayos están sobre la tierra. Aunque se te vea, tus movimientos son invisibles. La descripción de una deidad que trasciende fronteras nacionales y cuida de toda la creación anticipa aspectos del monoteísmo posterior. La personalidad de Ajenatón emerge de los textos y representaciones artísticas como contradictoria. Visionario religioso pero también gobernante autocrático, promotor de un arte naturalista revolucionario pero simultáneamente obsesionado con su propia imagen divinizada. Tras su muerte, su reforma religiosa fue rápidamente desmantelada, su nombre borrado de registros oficiales y su ciudad abandonada. Sin embargo, algunos estudiosos han sugerido que grupos marginales podrían haber preservado elementos de su visión religiosa, potencialmente influyendo en el naciente monoteísmo hebreo. En la tradición india, Siddhartha Gautama, circa 563-483 a.C., el Buda histórico, transformó el paisaje religioso del subcontinente al desafiar tanto la autoridad ritual de los brahmanes como la estratificación social del sistema de castas. Nacido príncipe, abandonó la vida palaciega tras encontrarse con las realidades del sufrimiento humano: vejez, enfermedad y muerte. Después de años de búsqueda espiritual y experimentación con austeridades extremas, encontró el camino medio que condujo a su iluminación bajo el árbol Bodhi. Los discursos atribuidos al Buda en el canon Pali presentan su enseñanza como diagnóstico y terapéutica del sufrimiento humano. El primer sermón de Benarés establece las 4 nobles verdades. Existe el sufrimiento, existe una causa del sufrimiento, existe la cesación del sufrimiento, existe un camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Este enfoque pragmático que evitaba especulaciones metafísicas en favor de la transformación experiencial directa representa una revolución en el pensamiento religioso. El Buda desafió la autoridad de los Vedas y la exclusividad brahmánica, declarando: no por nacimiento se es brahman, sino por acciones. Sus enseñanzas sobre Anatman, no yo, cuestionaban fundamentalmente la noción védica de Atman, ser esencial inmutable, proponiendo en cambio una visión de la existencia como proceso dinámico de agregados impermanentes. El budismo se expandiría eventualmente por Asia Oriental, transformando profundamente los paisajes culturales de China, Corea, Japón y el sudeste asiático. Avances tecnológicos y culturales revolucionarios. El desarrollo de la escritura alfabética en el Levante mediterráneo alrededor del 1800-1500 a.C. revolucionó la transmisión de ideas religiosas. A diferencia de complejos sistemas como el cuneiforme mesopotámico o los jeroglíficos egipcios, que requerían años de estudio especializado, el alfabeto fenicio con sus aproximadamente 22 signos podía aprenderse en semanas. Esta democratización del acceso a la escritura permitió una difusión más amplia de textos religiosos. La invención del códice, precursor del libro moderno, en los primeros siglos de la era cristiana, representó otro avance crucial. A diferencia de los rollos, que debían leerse secuencialmente, el códice permitía acceso aleatorio, facilitaba la referencia cruzada entre pasajes y resultaba más compacto y manejable. Los primeros cristianos adoptaron entusiastamente este formato, contribuyendo a su popularización. El códice permitió la compilación de múltiples textos en un solo volumen, facilitando la canonización de escrituras y su estudio comparativo. La traducción de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, iniciada en Alejandría hacia el siglo III a.C.,
constituye uno de los proyectos de traducción más ambiciosos de la antigüedad. Al hacer accesibles las escrituras hebreas al mundo helenístico, esta traducción facilitó tanto la expansión del judaísmo entre gentiles como posteriormente la difusión del cristianismo. El proceso de traducción implicó importantes decisiones interpretativas. Por ejemplo, la palabra hebrea alma, mujer joven, en Isaías 7:14 fue traducida como parcenos, virgen, lectura que resultaría crucial para la interpretación cristológica del pasaje. Aspectos controvertidos y ambiguos. La práctica del sacrificio humano, particularmente infantil, constituye uno de los aspectos más perturbadores de algunas religiones antiguas. En Cartago, el Tophet, santuario donde se realizaban sacrificios infantiles, ha proporcionado evidencia arqueológica de esta práctica. Textos bíblicos como Jeremías 7:31 condenan el sacrificio infantil en el valle de Ben Hinnom, sugiriendo que la práctica existía entre algunos israelitas a pesar de la prohibición profética. En el mundo mesopotámico, los llamados sacrificios de fundación a veces incluían víctimas humanas enterradas bajo edificios importantes. Una tablilla neo-asiria del reinado de Asurbanipal describe rituales donde cautivos enemigos eran sacrificados. Sacrifiqué en su ciudad, destripé a sus notables y colgué sus cuerpos en estacas alrededor de la ciudad. Destruí y devasté, quemé con fuego. Aunque estas prácticas violan sensibilidades modernas, ilustran cómo conceptos como religión y barbarie no eran categorías mutuamente excluyentes en la antigüedad. La dimensión sexual de ciertos cultos religiosos representa otro aspecto controvertido. En Mesopotamia, el templo de Inanna Ishtar empleaba hieródulas, servidoras sagradas, que participaban en rituales de contenido sexual. El Código de Hammurabi reconoce y regula el estatus de estas sacerdotisas. En la India, los textos Kama Sutra incluyen elementos rituales que sacralizan la sexualidad como vía de trascendencia. Estos aspectos desafían la dicotomía moderna entre sexualidad y espiritualidad, revelando concepciones más integradas en algunas tradiciones antiguas. Lugares emblemáticos del pensamiento religioso. La ciudad de Babilonia, con su Zigurat Etemenanki, casa de la fundación del cielo y la tierra, representaba el centro cósmico en la cosmología mesopotámica. Según el Enuma Elish, fue construida por los dioses como réplica terrenal del palacio celestial de Marduk. Sus 7 niveles simbolizaban los 7 planetas conocidos. Esta estructura inspiró probablemente el relato bíblico de la Torre de Babel. El templo de Karnak en Egipto, consagrado principalmente al dios Amón, se construyó y amplió durante más de 2 milenios, 2030 a.C., convirtiéndose en uno de los complejos religiosos más grandes del mundo antiguo. Sus gigantescas columnas de la sala hipóstila, inscripciones jeroglíficas y obeliscos monumentales reflejaban la concepción egipcia del templo como horizonte, donde se unían el mundo humano y divino. El eje principal del templo estaba alineado astronómicamente para que, durante el solsticio de verano, los rayos solares penetraran hasta el Sancta Sanctorum, iluminando la estatua de Amón-Ra. En la India, la antigua ciudad de Varanasi, Benarés, a orillas del río Ganges, ha sido centro de peregrinación desde al menos el siglo VII a.C. Buda pronunció su primer sermón en el cercano Parque de los Ciervos en Sarnath. Según textos hindúes, Shiva fundó la ciudad, que se considera uno de los lugares más sagrados donde los restos mortales pueden ser cremados, liberando el alma del ciclo de reencarnaciones. Sus ghats, escalinatas que descienden al río, han sido escenario de abluciones rituales durante milenios, simbolizando la purificación espiritual mediante la inmersión en aguas sagradas. Conexiones con la contemporaneidad. El legado de estos antiguos sistemas religiosos en la vida moderna es sorprendentemente profundo. El calendario de 7 días que utilizamos deriva del ciclo lunar babilónico, con nombres de días que aún honran a deidades ancestrales. Sábado, Saturno; domingo, Sol;
lunes, luna. Prácticas médicas contemporáneas conservan vestigios de antiguas concepciones religiosas. El símbolo de la profesión médica, el caduceo o la vara de Asclepio, deriva directamente de la iconografía religiosa grecorromana. La tradición hipocrática, fundamento de la ética médica occidental, surgió de templos dedicados a Asclepio, donde la medicina se practicaba como arte sagrado. En el ámbito arquitectónico, las cúpulas que coronan edificios religiosos y civiles modernos tienen antecedentes directos en el panteón romano y más remotamente en construcciones como el Tesoro de Atreo Micénico. Estos espacios abovedados simbolizaban originalmente la bóveda celeste, estableciendo correspondencias entre macrocosmos y microcosmos. Las prácticas contemporáneas de mindfulness y meditación, cada vez más populares en contextos seculares para manejo del estrés y mejora del bienestar psicológico, tienen raíces directas en tradiciones contemplativas como el budismo y el yoga hindú, documentadas en textos como el Satipatthana Sutta budista o los Yoga Sutras de Patanjali. Incluso conceptos jurídicos fundamentales como la presunción de inocencia tienen antecedentes en textos religiosos antiguos. El debate de Abraham con Dios sobre Sodoma en Génesis 18, ¿destruirás al justo con el impío?, anticipó principios de justicia procesal que tardarían milenios en cristalizar en sistemas legales seculares. La astronomía moderna, aunque fundamentada en métodos científicos, conserva la nomenclatura de cuerpos celestes derivada de panteones antiguos. Los planetas llevan nombres de deidades romanas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y muchas constelaciones preservan denominaciones mitológicas griegas: Andrómeda, Perseo, Orión. Estos ejemplos ilustran cómo, lejos de ser reliquias irrelevantes, los sistemas religiosos antiguos continúan influyendo sutilmente en aspectos fundamentales de la vida contemporánea, evidenciando la continuidad de la experiencia humana a través de milenios de evolución cultural. La herencia viva. Al concluir nuestro recorrido por milenios de evolución del pensamiento religioso, desde las primitivas marcas en arcilla hasta los elaborados códices que transmitirían nuevas concepciones de lo divino, podemos apreciar la extraordinaria resiliencia y adaptabilidad del impulso religioso humano. Los textos sagrados, esos testigos privilegiados de la búsqueda espiritual de nuestros ancestros, no son meros artefactos arqueológicos. Continúan inspirando, cuestionando y alimentando la reflexión contemporánea sobre las preguntas fundamentales de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos vivir? La persistencia de estas preguntas a través de culturas y épocas sugiere que, independientemente de las respuestas específicas que cada tradición ha proporcionado, la inquietud espiritual forma parte integral de la condición humana. La diversidad de expresiones religiosas que hemos explorado, desde el exuberante politeísmo mesopotámico hasta el austero monoteísmo hebreo, desde el ritualismo védico hasta el interiorismo budista, revela la creatividad del espíritu humano para articular su experiencia de lo trascendente. Esta diversidad no debe interpretarse como relativismo total. Más bien, sugiere que la realidad última puede ser demasiado vasta para ser capturada en una única formulación cultural o histórica. Como el filósofo indio Ramakrishna expresaría milenios después: tantas creencias, tantos caminos. Esta intuición de la complementariedad de diversas tradiciones religiosas, más que su mutua exclusión, puede ofrecer una perspectiva valiosa para navegar la pluralidad religiosa del mundo contemporáneo. La palabra, que comenzó como marca pictográfica en arcilla húmeda y evolucionó hasta convertirse en vehículo de las intuiciones espirituales más sublimes, continúa siendo el puente privilegiado entre lo visible y lo invisible, lo inmanente y lo trascendente, lo temporal y lo eterno. En nuestro propio tiempo, caracterizado por revoluciones tecnológicas que transforman radicalmente cómo creamos y transmitimos significado, esta historia de evolución textual nos recuerda que los medios cambian, pero la búsqueda humana de sentido persiste. En el principio era la palabra, proclama el Evangelio de Juan, expresando en terminología griega una intuición profunda sobre la primacía del logos,
del significado inteligible, en la estructura misma de la realidad. Esta intuición encuentra ecos en tradiciones diversas: el concepto védico de Vak como principio creador cósmico, la noción egipcia de palabras de poder, Heka, que configuran la realidad, o la tradición judía del Dabar divino que trae mundos a la existencia. Quizás sea esta la lección más valiosa de nuestro recorrido, que lo humano y lo divino convergen en la palabra, en ese espacio de significado compartido donde la experiencia individual encuentra expresión universal. Desde las tablillas que registraban ofrendas templarias hasta los testamentos que proclamaban nuevas alianzas cósmicas, la palabra escrita ha sido el vehículo privilegiado de esta conversación intergeneracional sobre lo trascendente. Esta conversación continúa, y nosotros, herederos de estas tradiciones milenarias, somos invitados no solo a estudiarlas como curiosidades históricas, sino a participar activamente en este diálogo siempre renovado con lo que nos excede, nos fundamenta y nos llama. La historia de la evolución religiosa no es un libro cerrado, es un capítulo en una narrativa viva cuyo desenlace aún se está escribiendo. En las palabras del poeta T.S. Eliot, inspirado por la sabiduría upanishádica que exploró en nuestro recorrido, no cesaremos de explorar, y el fin de nuestra exploración será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por primera vez. Esta circularidad espiral, donde el retorno nunca es mera repetición, sino profundización, caracteriza tanto la evolución histórica de las tradiciones religiosas como el camino individual del buscador espiritual. De las tablas a los testamentos, hemos trazado un arco de desarrollo donde cada innovación preserva elementos anteriores transformándolos. Esta dinámica de continuidad y cambio, tan característica de la evolución religiosa, ofrece un modelo valioso para comprender cómo las tradiciones pueden renovarse sin perder su identidad esencial, cómo pueden permanecer fieles a sus raíces mientras responden creativamente a nuevos contextos y desafíos. En un mundo donde los fundamentalismos religiosos a menudo presentan sus tradiciones como monolitos inmutables caídos del cielo, y donde ciertos secularismos radicales descartan la religión como reliquia primitiva sin relevancia contemporánea, la comprensión histórica de cómo han evolucionado realmente los sistemas religiosos ofrece una tercera vía: apreciar el genio adaptativo de tradiciones que, precisamente por su capacidad de transformación, han logrado perdurar, inspirar y orientar a incontables generaciones en su búsqueda de sentido. Las preguntas que motivaron las primeras inscripciones religiosas en tablillas de arcilla no han perdido su vigencia. El misterio de la existencia, el enigma de la conciencia, el dolor del sufrimiento y la muerte, la aspiración a la justicia y la bondad, continúan interpelándonos con la misma fuerza que a nuestros ancestros milenarios. Lo que ha evolucionado son las respuestas, cada vez más refinadas, matizadas y profundas, pero siempre provisionales frente al misterio último que las inspira. Esta historia de evolución religiosa nos enseña simultáneamente humildad y admiración. Humildad ante la vastedad de lo que nos excede y la provisionalidad de nuestras formulaciones. Admiración ante la persistencia y creatividad del espíritu humano en su incansable búsqueda de lo trascendente. Concluimos nuestro recorrido donde comenzamos, con la palabra como vehículo privilegiado de esta búsqueda. Desde las marcas en arcilla húmeda hasta los códices iluminados, desde los primeros pictogramas hasta los refinados conceptos teológicos, la palabra ha sido el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno. Y en ese puente seguimos transitando, herederos de una conversación milenaria sobre lo último y lo primero, participantes en un diálogo que comenzó con las primeras expresiones de asombro ante el misterio de existir y que continúa, siempre renovado, en cada corazón humano que se pregunta por el sentido de su breve pero intenso paso por el escenario cósmico.